Bienvenidos al canal para Brahman. En esta oportunidad vamos a hablar del sentido universal de la conciencia y cómo ese sentido de universalidad es transversal a las 7 dimensiones de la realidad, los 3 cuerpos, los 5 koshas, los 3 gunas, el principio Prakriti Purusha de lo femenino y lo masculino, y los 5 elementos. O sea, la universalidad es transversal a los 25 tattvas, conocidos en la metafísica hinduista, que no es otra forma de describir la enumeración de los estados de conciencia del ser, de la naturaleza completa. Bien, en primera instancia, cuando hablamos de universalidad, nos estamos refiriendo a que no existen, como creemos que existen, sujetos y objetos separados, aislados, desparramados en forma de, de realidades completamente aisladas. El sentido de universalidad de la conciencia es el sentido propiamente marcado puntualmente en esta metafísica en lo que llamamos el Atman, el ser, que es la unificación o la comprensión de que la conciencia es una, está unida en un solo punto y ese único punto está en todas partes. Y que ese, ese único punto que es ubicuo, que está en todas partes, es un espacio de pura presencia, o mejor dicho, es una presencia capaz de presenciar un espacio vacío que podríamos decir que es el primer tattva, donde se origina el Om, o sea, el primer pensamiento. Y de ahí en más, de ese vacío que se presencia a sí mismo, se expresan las capas dimensionales. Pero todo lo que se expresa a partir del sentido de presencia es un derivado del mismo. O sea, el mismo sentido de presencia que siento yo al grabar este video, lo está sintiendo la persona que está mirando este video en este momento, tiene en capas más profundas que el video que uno está mirando, que el sonido que escucha, del cuerpo que siente, del intelecto, de las emociones, del pensamiento, y más allá de las capas más profundas del pensamiento, como cuerpo causal o alma, todas esas capas que están dentro del perceptor están sostenidas por el sentido de presencia único. Y ese sentido de presencia único que tiene muchas capas, que es el que tengo yo para hacer este video, que es el que
el que está sintiendo en este momento quien mira este video, es el mismo sentido de presencia que tiene mi perro, que tiene la persona que pasa por la calle, que tiene la persona que está hablando en un televisor de fondo, que tiene toda persona que yo he hablado durante el día y durante toda mi vida, porque el sentido de presencia, el sentido de estar presente, es el mismo, es exactamente el mismo. Y ese sentido de presencia, que es el mismo en todas las presencias, es lo que llamamos presenciación, o sea, sentido natural de la conciencia como origen de su propia sensación de ser, que se conoce a través de la expresión del yo soy. Por lo tanto, el sentido de universalidad es ese sentido de presencia expandido en múltiples direcciones, en múltiples capas, en múltiples dimensiones, en simultaneidad, en ubicuidad y en multiplicidad, pero siendo siempre el mismo. No hay otro, no hay dos. No hay dos yoes en la realidad, no hay tres yoes. Hay un solo yo universal, el yo universal. El yo absoluto se expresa como un yo universal. El yo absoluto es lo que podemos llamar para Brahman, o sea, más allá inclusive de la conciencia total. Y el yo universal es la expresión de ese yo absoluto. Es el mismo. No hay dos yoes. En la proyección del yo absoluto emerge la universalidad como una expresión fenomenológica del yo absoluto. Podríamos decir que es como la flor y su perfume. No están, no hay una separación, es lo mismo. La flor es su perfume. Entonces, reconociendo que hay un solo yo absoluto que se expresa mediante la universalidad, o sea, el yo absoluto se expresa como yo universal, y ese yo universal es potencia pura de presencia, y conceptualmente es el yo soy, el sentido de yo soy expresado. Y como no hay dos yoes, ni tres yoes, ni múltiples yoes en la realidad, todo es una expresión de la universalidad, que en su propia proyección fenomenológica, o sea, mayábica, en términos vedánticos es mayábica, en términos filosóficos es fenomenológica, empieza a crear proyecciones o fragmentaciones, reflejos ilusorios, igual que en un sueño, de uno mismo, de ese yo absoluto, que se vuelve universal y se fragmenta en infinitas partes. Esas infinitas partes que la proyección de lo universal es infinita porque en la medida que profundizamos en Maya, pasa lo mismo que en un sueño. Mientras yo esté soñando, no importa cuánto recorra en el sueño será infinito porque la proyección
de Maya se actualiza hacia el horizonte, siempre. Y esa proyección nunca acaba, salvo que despierte el sueño. Si no, mi sueño es una fragmentación infinita de mí mismo. Esa fragmentación infinita sucede tanto en el sueño como en el resto de los estados de conciencia. Por ejemplo, el mundo de la vigilia, mundo materialista de la tercera dimensión, en la cuarta dimensión, mundo astral, y en el mundo del alma, la quinta dimensión, cuerpo causal, el plano donde la conciencia ya no es individual, sino que es expansiva, múltiple, similar a la conciencia de un hormiguero o de un panal, donde hay una inteligencia que está más allá de los individuos. Por lo tanto, la expresión de la diversidad ilusoria es la expresión de lo universal. Lo universal en mí se expresa en los diferentes planos, se expande en los diferentes planos. ¿Y cuánto se expande? Al infinito. Recordemos que la conciencia se ordena por capas, ¿no? Por eso en este canal mencionamos siempre 7 dimensiones, que es una síntesis de varias filosofías. Porque siempre recordemos que cuando enumeramos la realidad, la cantidad de estados de conciencia que yo pueda elegir, o dimensiones, o funciones, tiene que ver con lo que quiero explicar. La tradición habla de 3 cuerpos, tradición hinduista, 3 cuerpos, habla de 5 koshas, o sea, 5 envolturas, 3 gunas, etc. Pero nosotros en este canal enfatizamos 7 dimensiones del ser para actualizar y hacer una mirada más integral, no solo desde el cuerpo-mente, sino de toda la realidad, ¿no? Dimensión 1, estructura material, lo inerte; dimensión 2, estructura vital, lo pránico, la mundo vegetal, la capa vital que rodea la Tierra; dimensión 3, la tercera dimensión, vigilia, en términos de lo que pueden experimentar la tercera dimensión, ¿no? Los animales y el ser humano. Cuarta dimensión, el mundo mental de los sueños, mundo astral y emocional, es un plano de por sí, completo. Podríamos decir que el plano de la cuarta dimensión se parece más al fondo de pantalla que tengo que a la realidad material, porque pesa más lo subjetivo, lo simbólico, lo energético, lo emocional y demás que lo físico y las estructuras materiales. Y la quinta dimensión, bueno, plano causal, que es el origen que proyecta el cuerpo, el mundo astral y el mundo físico. Y como alma también con una conciencia, como dijimos hace un rato, una conciencia expansiva que tiene una estructura que es múltiple, simultánea y ubicua. Entonces, todas estas estructuras se sustentan en la sexta dimensión, el Atman, que es lo autoluminoso, el corazón espiritual simbólicamente, el yo soy conceptualmente, y que es la luz autoluminosa que crea todas las proyecciones y de donde surge lo universal. Lo universal es Brahman,
que se expresa como ser. Brahman es la séptima dimensión que se expresa como ser en la sexta. Y por lo tanto, el juego de multiplicidad de yoes, de multiplicidad de estados de conciencia, de multiplicidad de realidades, de fenomenología y demás, es el juego de Maya. Y Maya es lo universal. Maya, como ilusión, es el conocimiento en sí mismo. No es que hay un conocimiento ilusorio o hay una universalidad ilusoria y una universalidad real. No. Todo lo que se va diversificando, el conocimiento, los estados de conciencia, todo es ilusorio en su base. Todo, absolutamente todo es ilusorio. Y lo único real es el punto de origen, ¿no? El punto de origen, como si fuera ahí el punto ese en el centro del pecho, simbólicamente, el Atman es lo único real, ¿no? Lo único real es la luz de luces, ¿no? Que tiene la cualidad de ser infinito, eterno e inmortal. Es lo único que se sostiene. Y todo lo demás, en la expansión ilusoria de los tattvas, de Maya, todo lo demás, no importa qué tan real parezca, o qué tan importante o grandioso o extenso en el tiempo que parezca, todo lo demás es temporal, porque tarde o temprano el tiempo lo abate, es aparente, porque no es lo que parece, no tiene esencia propia una mesa, no tiene esencia propia un cuerpo de un ser humano, no tiene esencia propia ninguna estructura que pueda pensar, ni siquiera un alma, salvo que entienda que hay una única esencia que es la misma para todos. Ese es el sentido de no dualidad del Atman. Y como hay una esencia única para todo, esa esencia es la única realidad. Y todo lo demás, cualquier cosa que yo perciba como un objeto o como un sujeto, porque recordemos que en la manifestación los sujetos y los objetos son intercambiables. Cuando estoy en vigilia, mi cuerpo parece un sujeto o mi mente. Cuando sueño, se vuelve un objeto. Por lo tanto, el Atman como autoconocimiento total, como autorrealización del sí mismo y demás, es lo único real porque es lo único eterno, infinito e inmortal. Y todo lo demás, cualquier cosa que yo perciba, es temporal, dependiente y aparente. Es mayábico. Y reconocer lo real en mí, lo intocable, lo inmortal, lo que nunca cambia, reconocer lo que nunca cambia en mí, lo que siempre fue, eternamente, como el Atman, reconocer esa esencia es el único sustento de toda la metafísica hinduista. Y una vez que reconozco que esa esencia soy yo y todo lo demás es pasajero, aparente y dependiente, o sea, como la proyección de una película o un sueño, cuando reconozco perfectamente esto, instantáneamente me fijo en el Atman a través de el mantra de autoconocimiento yo soy,
y simbólicamente en el corazón espiritual. Y en ese momento las escrituras dicen, los Upanishads dicen, Atman es igual a Brahman, que significa que eso que reconociste como tu esencia inmortal, eterna e infinita, es idéntica o idéntico a Brahman, que es la manifestación completa, universal, impersonal y total de la realidad, la conciencia en sí misma, por sí misma y para sí misma. Eso es Brahman. Y como las escrituras te enseñan que cuando reconociste que no sos el cuerpo-mente y que en realidad sos la esencia del Atman, que es inmortal, pero no te quedaste ahí, además te dicen las escrituras después de abandonar los cinco koshas, los tres cuerpos, los tres gunas, los, los cinco elementos, al abandonar todas estas estructuras que creías que eras vos y concentrarte en el Atman, te dice, pero esto no es todo. El Atman es igual a Brahman. Y Brahman, como conciencia total, es, además del autoconocimiento total, lo autoluminoso en uno mismo, además es la proyección nuevamente de nuevas realidades a partir del proceso mayábico. Entonces, toda la realidad fenomenológica es la expresión de la ilusión que luego se autoconoce a través del autoconocimiento, retorna al Atman y una vez en el Atman vuelve a proyectar la, la realidad ilusoria. Y el proceso completo, el proceso íntegro de proyectar una realidad, proyectar una ilusión, mejor dicho, que llamamos realidad, y luego llegar al autoconocimiento de que era ilusorio y reconocer mi verdadera naturaleza eterna, todo ese proceso es el proceso brahmánico, que es el proceso completo, que es lo que somos en esencia. Y más allá, cuando se reconoce todo el proceso de Brahman, que podemos imaginarlo como el símbolo del 8 del infinito, ¿no? Cuando se sella todo el proceso de Brahman, se ve que hay algo que todavía excede a Brahman, que lo envuelve, que está todavía más allá de Brahman, que es inclasificable, que es mi naturaleza real más profunda aún, de la cual ya no hay más nada, ni nada se puede decir que es el absoluto, el para Brahman, que le da nombre a este canal. Ese es el Trimurti más elevado, Atman, Brahman y Parabrahman. Y por esto enseñan las escrituras que nosotros, en el estado de ignorancia, de ilusión, de estar durmiendo en la realidad, en términos de cuarto camino, llamamos realidad al ilusorio y llamamos ilusorio a la realidad. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pueda percibir como un objeto o un sujeto, todo lo que yo pueda concebir como un campo de tiempo y espacio, un campo fenomenológico, con cierta geometría de tiempo-espacio, es ilusorio. Independientemente del nivel de ilusoriedad, hay diferentes niveles de ilusoriedad. Y todo, o en general lo que yo llamo ilusorio, que es lo que no puedo ver, que es mi sentido de inmortalidad, de eternidad e infinitud, mi sentido de presencia inmortal,
Eso lo llamo ilusorio, lo llamo como que no existe, lo niego. Por lo tanto, hay que invertir la ecuación. A todo lo que llamamos realidad hay que decirle realmente ilusorio, maya, y a todo lo que le decimos ilusión le tenemos que decir realidad, Atman. El sentido de Atman que atraviesa los cinco koshas, las siete dimensiones y demás, está siempre presente aquí y ahora. Es el mismo sentido de presencia que hablamos al principio del video. No es un sentido diferente. Pero al estar bloqueado o vedado u opacado por el pensamiento, las emociones, el peso del cuerpo, el pesar del cuerpo, de, de todas las capas ilusorias de la realidad, caemos en el olvido. Por lo cual la espiritualidad es solo recordar mi propia naturaleza eterna, infinita e inmortal. Gracias.